hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Luego de haber cruzado el mar Rojo, Moisés dirigió al pueblo en dirección al desierto. La pregunta es, ¿qué rumbo tomaron los hebreos para llegar hasta el monte Horeb? Ya antes, habíamos mostrado un mapa, que es el más utilizado por los eruditos, donde se toma en cuenta que la península del Sinaí que se conoce actualmente está entre los dos golfetes, como lo podemos apreciar en el mapa. Si en verdad, este es el Sinaí donde estuvo Moisés, quiere decir que allí estaba el monte Horeb, y el lugar donde ardió la zarza, cuando Moisés pastoreaba las ovejas de Jetro. También está Refidim, donde los hebreos fueron emboscados por los amalecitas. En realidad, y a la vista de todos, este no puede ser el Sinaí de Moisés, ya que el verdadero Sinaí es aquel del cual dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 4, verso 25, se encontraba en la región árabe, como ya lo habíamos mencionado antes. Ahora bien, la trayectoria para seguir, a partir de este momento, era desde el extremo oriental del Golfo de Suez hasta el extremo norte del Golfo de Aqaba, conocida como Elim o Esión Geber, que en la actualidad se le conoce como Eilat. Los contextos dicen claramente que caminaron por el desierto de Chur, el cual es la frontera entre Canaán y Egipto. No dice que cogieran hacia la faja montañosa de la actual península del Sinaí, que está bastante al sur del desierto de Chur. Según el mapa del recorrido falso que ya hemos presentado, los hebreos, luego del cruce del Mar Rojo, se adentraron hacia la península del Sinaí, lo cual es contrario a lo que nos dice la Escritura. El desierto de Chur es una zona estéril y desértica, entre Canaán y el nordeste de Egipto, y las referencias bíblicas indican que este desierto era muy conocido, ya que se menciona en varias ocasiones en la Escritura. Por ejemplo, la Biblia nos dice que el ángel de Dios halló a Agar cerca de Chur. También, que Abraham vivía entre Cades y Chur, y que los ismaelitas vivían entre Chur y Jávila. La distancia entre las dos costas es de aproximadamente 230 kilómetros. Y la Biblia nos dice que luego de 3 días de camino por el desierto, los hebreos se sintieron sedientos hasta que llegaron a Mara. La Biblia no especifica en realidad la ubicación exacta de Mara, y solo nos dice que Moisés y su gente llegaron a ese lugar luego de haber caminado por 3 días, luego de que cruzaran el Golfo de Suez, muy probablemente en dirección a Elim o Esión Geber. Pero nos resulta complicado saber exactamente cuánto pudieron recorrer los hebreos en ese tiempo, porque todo dependerá del tiempo y lo largo de sus caminatas, bien sea en horas diurnas o nocturnas. Lo único que podemos determinar es que Mara no estaba tan distante del otro extremo del Mar Rojo. Muy probablemente a unos 100 kilómetros antes de llegar a Esión Geber. Y sería el primer lugar donde se observó que existían árboles y algunas fuentes de agua, cosa que era difícil de conseguir en la llanura arenosa del desierto. Ya en Mara, el pueblo cansado y sediento encontró una fuente de agua, pero eran amargas. Por lo tanto, no se podía tomar, era como morirse de sed en medio del mar. Esta amargura del agua se debe a que el lugar es rico en magnesio, presente en la salinidad de la tierra. Por lo cual, al mezclarse en grandes cantidades en las corrientes subterráneas de aguas, le causan un importante sabor amargo. Y las quejas no se hicieron esperar, el pueblo moría de sed. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Científicamente, es imposible que un simple árbol pueda endulzar las aguas contenidas, ya sea en un pozo o en algún manantial. Por lo que la idea de Dios, de mostrarles un árbol como la solución al problema de la amargura del agua, es un hecho totalmente simbológico, cosas innecesarias, pero que conllevan un mensaje para las generaciones futuras. ¿Acaso no podría Dios endulzar el agua sin la necesidad de usar un árbol? Casos como este se presentan muchos en la Biblia, como por ejemplo la vara de Aarón,
la serpiente de bronce en el desierto, las vueltas y trompetazos a los muros de Jericó, los 300 de Gedeón, el cabello de Sansón, el Urim y Tumim que llevaban los sacerdotes, la sal que usó Josué para sanar las aguas de Jericó, y hasta el lodo que untó Jesús en los ojos al que había nacido ciego. Fueron cosas que solo sirvieron como un acto simbólico, porque quien hace todas las cosas es el poder absoluto del Creador. Dios quiso dejar un mensaje para las generaciones venideras, puesto que, para los israelíes, en su momento no iban a entender. Pues para ellos sí, fue necesario echar el árbol indicado en las aguas que producían la muerte. El mensaje que quiso dejar Jehová con todo este hecho fue para que no nos olvidásemos de aquel árbol que una vez estuvo en el huerto del Edén, que da vida eterna y vida en abundancia, al cual solo podremos tener acceso a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. De esta manera tenemos que para contrarrestar el agua amarga que produce muerte y maldición, es necesario el árbol que produce vida y bendición. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. En Mara, dice la Escritura que Jehová los puso a prueba, pero también nos dice que les dio estatutos y ordenanzas. Pero, ¿de qué estatutos estamos hablando? No podemos decir que estas ordenanzas fueran un adelanto de las leyes que estaban por venir. Más bien creo que por sus palabras Jehová se refería a mantener la fe en él, que dejaran de murmurar, para que no perecieran, así como los egipcios. Solo debían mantener la fe y la confianza. En Mara, Jehová les hace un breve llamado de atención, quizás por las murmuraciones y la desconfianza hacia Dios. Y sin ánimos de justificar, tenemos que reconocer que las pruebas de Dios a veces son terribles para el cuerpo humano. Solo había que dejar todo en sus manos. Luego de un breve descanso en Mara, continuaron su rumbo al oriente hasta que llegaron a Elim, mejor conocido en la antigüedad como Esión Geber, lo que actualmente es Eilat, el extremo norte del Golfo de Acabá. En este lugar es donde el pueblo pasaría mucho más tiempo, antes de llegar al desierto del Sinaí. Y la razón era, porque según la Biblia, en este sitio había 70 palmeras de dátiles y 12 fuentes de agua, lo cual lo constituía como una especie de oasis en medio del desierto, donde los israelitas tomaron agua con gratitud. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin. Como todos sabemos, al final del libro de los Números, se hace un breve resumen acerca de las jornadas llevadas a cabo por el pueblo de Israel, el cual se muestra un poco diferente a como lo encontramos en el libro de Éxodo, ya que en el libro del Éxodo solo se mencionan ciertos lugares donde se llevaron a cabo hechos o eventos más significativos, mientras que, en la secuencia presentada en Números, se especifica un poco más sus jornadas. Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Mientras que en el libro del Éxodo se salta este lugar, en el libro de Números sí se menciona. Luego de Elim, los hebreos partieron, bordeando por el extremo oriental del Golfo de Acabá, caminando hacia el sur. Y acamparon, a unos 70 kilómetros al sur de Elim, cuando ya las montañas les impedían continuar hacia el sur, antes de adentrarse hacia las zonas y senderos montañosos del Sinaí. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. El desierto de Sin no debe confundirse con el otro desierto de Sin, que está al norte de Parán. El desierto de Sin, en Arabia, es una zona que la misma escritura nos dice, en Éxodo 16:1, que estaba antes de llegar al desierto del Sinaí, pero que se adentraba hacia la zona en medio de las montañas. Veamos por ejemplo, los lugares que se mencionan en el libro de Éxodo hasta ahora. Ramesés, lugar de donde salieron de Egipto. Sucot, lugar donde se consagran los primogénitos. Etam, lugar de donde se le pide que se vuelvan al Mar Rojo. Pijahirot,
lugar donde Dios abre el mar rojo. Mara, lugar de las aguas amargas. Elín, el oasis en el desierto, con 70 palmeras de dátiles y 12 pozos. Y de Elín, salta hasta el monte de Sin, donde se supone ocurrirán otros hechos significativos. Llegaron a Sin, a los 15 días del segundo mes, llamado Siv, luego de un mes de travesía. Y el pueblo ya estaba sin comida, todo lo que habían cargado de Egipto se les había agotado, tenían hambre, y se quejaron nuevamente. Esta vez no por agua, sino por comida. En medio de tanta murmuración, Jehová decide proporcionarles algo que comer, lo cual consiste en carne de codorniz y pan. Y le dice a Moisés, que esa misma tarde, sabrá el pueblo quién es Dios. Pues, al caer la tarde, una nube de codornices subiría hacia el campamento, proveniente del Mar Rojo. Y ellos podrían cogerlas y asarlas hasta saciaros. Luego al amanecer, un rocío, dejaría al descubierto sobre el lugar del campamento, una especie de semillas, jamás vista por el hombre, al cual llamaron maná, y que en Éxodo 16:31, nos dice que eran parecidas a semillas del culantro. Estas semillas aparecían de la nada sobre la tierra, y servirían para hacer panes y tortas. Las codornices nada más serían por esa noche, mientras que con el maná, sería distinto, ya que les serviría de alimento por todo el tiempo que iban a estar en el desierto. Por mandato de Dios, a partir del día 16 del mes segundo, del año 1493 a.C., el pueblo de Israel tendría una obligación, la cual consistía en recoger cada mañana aquel maná, luego que pasara el rocío. Y tomaría lo suficiente, como para alimentar a una familia por un día, hasta un gomer por persona, lo cual, en una medida de capacidad equivale a 3,7 litros. No se podía guardar nada del maná para el día siguiente, porque sería ir en contra de la ordenanza de Dios, y a los que lo hicieron, se le pudrió la comida, y cogió gusanos. La única excepción, era en el día sexto, donde podrían coger doble ración, suficiente para que alcanzara para el día séptimo. Pues, este día sería de absoluto reposo. Es aquí, donde nace el esquema de la semana hebrea. Donde Dios le impone al pueblo hebreo, jornadas de trabajo continuas por un lapso de 6 días. Mas, al día séptimo de la semana, sería para descanso de sus obras. ¿Por qué jornada de solo 6 días continuas? Esto lo hizo Dios, en recordatorio de los 6 días de la creación, como bien lo dice Éxodo 20:11. Durante el día séptimo, el pueblo solo se dedicaría a los asuntos de Dios, y sería útil para el descanso de sus siervos, extranjeros, y también sus animales, como lo dice Deuteronomio 5:14. Luego, de ahí en adelante, cada 7 días habría un reposo, lo que los hebreos denominaron en su idioma, Sabbat, que significa detener toda obra. El Sabbat tenía un doble propósito. Por un lado, se les daba descanso obligatorio a todas las personas y a todas las bestias, y por el otro, tenían que santificarlo, es decir, consagrarlo a Jehová para alabar y glorificar el nombre de Dios. Aunque en esta fecha aún no se incluían sacrificios de animales, puesto que todavía no tenían un tabernáculo. Todo esto, luego sería ratificado, cuando entre los 10 mandamientos, aparezca la promulgación del séptimo día de la semana, como día de santo reposo. Los días de la semana, en un principio, se le referían de manera semejante como los meses del año, es decir, con números ordinales. Y los nombres que conocemos actualmente, fueron colocados por los romanos en honor a sus deidades. El nombre de Sabbat trascendería más tarde hacia la mayoría de los idiomas del mundo, ya que, en la mayoría de estos calendarios, aparece casi siempre un nombre alusivo a este día. En nuestro idioma es el sábado. Con la llegada del rey Constantino en el siglo IV, el calendario romano juliano, vigente en ese tiempo, sufrió ciertas modificaciones con respecto a las jornadas laborales y días litúrgicos.
por lo cual, el emperador, actuando de la mano de los principales obispos de la iglesia cristiana de esa época, llegaron a un acuerdo, en que el día que se debía dedicar a Dios, era el día en que Jesús había resucitado. Puesto que lo del día de reposo sabático, solo concernía a los judíos, mas no a la comunidad cristiana como tal. De esta manera se estableció, que los días laborales irían desde el día lunes al día sábado, tomando el día domingo como el día del Señor, para acudir a los templos y realizar todo tipo de actividad religiosa, en torno a Dios y a su Hijo Jesucristo. La Biblia especifica que el maná lo comieron los hebreos por 40 años, pero las codornices solo fueron por un día, en el desierto de Sin, y más tarde, en otro campamento, llamado Kibrot Hataaba. Como un recuerdo de lo que fue el maná, Jehová dio instrucciones de conservar un gomer, para mostrar a las generaciones venideras. Y dice la Biblia en Éxodo 16:34, que Aarón lo colocó delante del arca del testimonio para que las generaciones postreras lo conocieran. Luego de estas cosas, salieron del desierto de Sin y siguieron sus jornadas, pasando por Dovka y Aluz, hasta llegar a un lugar llamado Refidim. En Refidim, ocurrieron varios eventos muy importantes, empezando por la falta de agua. Esto conlleva a que el pueblo se quejara nuevamente. Su ubicación se encontraba a unos 12 kilómetros al oriente del desierto de Sin, y los hebreos se vieron obligados a pasar por ese lugar, debido a que era la vía más adecuada para descender al desierto del Sinaí. Refidim no estaba muy lejos del monte Horeb, ya que fue en ese lugar, donde estaba la peña, conocida como la peña de Horeb, de donde llegaría a brotar agua de manera milagrosa. El pueblo no se había quejado por agua, desde que estuvieron en Mara, pero ya en Refidim, las murmuraciones se hicieron sentir nuevamente. En Refidim no había pozos, ni ríos, por tanto, Dios quiso manifestar su gloria de una manera distinta, y lo haría a través de una roca, de la cual hizo fluir el vital líquido. He aquí, que yo estaré delante de ti, allí, sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Como detalle curioso, en esa área aparece una abundante vegetación, en lo que pareciera ser lo que una vez fueran como ríos que descendían del pie del monte. Esto se puede observar fácilmente, usando la herramienta de Google Maps. Cuando la caravana de israelitas se internó en Madián, pasó por la tierra de Edom, y su paso no fue para nada un secreto, dándose por enterado los hijos de Edom, entre ellos los amalecitas, quienes eran una descendencia directa de Elifaz, hijo de Esaú. Dice la Escritura, que Amalec atacó a Israel en Refidim, y esta sería la primera guerra librada por el pueblo hebreo. Las razones por la cual Amalec realizó este ataque no están muy bien definidas, pues, algunos describen que fue por temor a una invasión de los israelitas a las tierras de Edom. Pero otra teoría pudiera ser, que los amalecitas quisieran aprovecharse de las riquezas en materiales preciosos que llevaban los hebreos. Los amalecitas, en su primer ataque, lograron desbaratar la retaguardia de Israel. Y mataron a mucha gente que estaba rezagada, como los ancianos, cansados y enfermos, porque fue un ataque sorpresa. Pero para el día siguiente, Moisés prepara una estrategia, ya que dejaría que Dios peleara por el pueblo hebreo. Como ellos estaban en un collado, Moisés sube hasta la cumbre de uno de los montes, y mientras el pueblo peleaba, Moisés levantaba sus manos. Y así los hebreos prevalecían, pero si bajaba las manos, eran los amalecitas quienes prevalecían. Moisés se cansaba de estar en esa posición. Entonces Aarón y Hur tomaron una piedra e hicieron que Moisés se sentara en ella. Y cada uno sujetó uno de sus brazos hasta que se colocó el sol. En Éxodo 17:16 dice que Amalec atacó el trono de Jehová y por eso tendría guerra de generación en generación. Si Amalec atacó al trono de Jehová, quiere decir que Refidim es Horeb,
ya que Horeb es el monte de Dios, y haber atacado a Israel en ese monte sagrado, le traería graves consecuencias a los amalecitas, quienes eran descendientes de Esaú. Cuando Moisés acampaba en Refidim, Jetro, su suegro de Madián, le llevó a su esposa Séfora junto con sus 2 hijos, puesto que no vivían muy lejos del lugar. Jetro vivía relativamente cerca de donde estaba acampando Moisés, del lado oriental del monte de Dios. Recordemos que Moisés acostumbraba a llevar las ovejas de su suegro hasta el pie del monte. Esto nos indica que la finca de Jetro no estaba tan alejado del lugar. No sabemos quién se enteraría primero de que Moisés y su pueblo acampaban al pie del monte, si su suegro o su esposa Séfora. Pienso que la idea de llegarse hasta el campamento hebreo surge de Séfora en un principio, ya que tenía meses sin saber de su esposo y pensaba que llevarles a sus hijos no sería una mala idea. Pero Jetro, quien se había enterado de las maravillas del Dios de Israel, también sintió entusiasmo por verlo. Así que, haciendo caso a su hija, se preparó para visitarlo al pie del monte. Para los que piensan que el monte de Dios está en Egipto, es aquí donde nos queda demostrado que el verdadero Sinaí estaba en Madián, Arabia, ya que hubiese sido muy difícil que Jetro le visitara en un lugar tan lejos al otro lado del Mar Rojo. Y dijo a Moisés: Yo, tu suegro Jetro, vengo a ti, con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó, y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Como podremos recordar, Séfora, aunque había partido con Moisés y sus 2 hijos hacia Egipto, se tuvo que devolver a casa de su padre por recomendación de Aarón, para no poner en riesgo la vida de ella y la de sus hijos. Pero al parecer todo era una fachada, ya que Aarón no le tenía mucha estima a Séfora por ser cusita. Y por tanto, hizo que Moisés la devolviera desde el monte Horeb. Otra de las cosas que sucede aquí es que Jetro alienta a Moisés a delegar responsabilidades sobre el pueblo. Era muy difícil que un solo juez tuviera que atender los asuntos de más de 1 millón de personas. Así que el consejo de Jetro fue escoger jueces, uno por cada 1000, otro por cada 100, otro por cada 50 y otro más por cada 10. Y así Moisés solo atendería los asuntos más delicados. Luego de todas estas cosas, Moisés y su familia comieron y bebieron. Y poco más tarde, Jetro se regresó a sus tierras, que estaban no muy lejos al oriente. En el mes 3 de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día, llegaron al desierto de Sinaí. Vale la pena destacar que todos estos sitios, mencionados en este recorrido del pueblo de Israel, no están identificados plenamente por las Sagradas Escrituras, ni por la historia secular. Pero por los aportes tomados de las mismas Escrituras, no es tan difícil crear nuestra propia teoría de cómo pudo haber sido este recorrido, que duró exactamente 45 días. Estamos acostumbrados a ver, como la historia nos ha querido inculcar, que el monte de Dios se encuentra en la península del Sinaí, en el espacio que hay entre los 2 golfetes. Pero esa teoría nos choca con muchas cosas que aparecen claramente reflejadas en la Biblia y que ya hemos explicado con anterioridad. Con las nuevas tecnologías, podemos visualizar vía satélite la manera como están conformados estos tipos de terrenos. Así podemos tener una idea por dónde pudieron transitar este 1 millón de personas. Uno de los principales datos que nos ayuda mucho a establecer esta ruta es el saber diferenciar cuando la Biblia menciona la palabra desierto y cuando se hace la mención de la palabra monte o cumbre. Por ejemplo, cuando la Biblia nos dice el monte de Sinaí, no significa lo mismo cuando nos dice el desierto del Sinaí. El monte de Sinaí representa una cadena montañosa con muchos picos y donde se incluye el monte Horeb o monte de Dios. Mientras que el desierto del Sinaí lo constituye el área llano y arenoso que se expandía del lado sur de la cadena montañosa. El hogar de Jetro no quedaba tan lejos del Sinaí,
puesto que Moisés acostumbraba a llevar sus ovejas al pie de estos montes.